Bueno, pues después de este pequeño descanso que nos ha venido a todos bastante bien, el airearnos, vamos a continuar con estas jornadas sobre comunicación de residuos. Lo hacemos, como saben, lo digo para aquellos que se acaben de conectar a las redes sociales y a este directo, desde la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, que tenemos todas las redes sociales activas, incluso un sorteo, por lo tanto, voy a deciros que si estáis compartiendo, genial, pero que etiquetéis a RAE CLM, que es RAE-CLM, RAE Castilla-La Mancha, y así luego todos podemos disfrutar de todo lo que estáis aprendiendo y compartiendo en vuestras redes sociales. Estamos aprendiendo muchísimas cosas a lo largo de esta mañana y vamos ahora a hablar sobre la información y la comunicación. La información y comunicación ambiental, en este caso, porque las noticias relacionadas con todo este tema, sobre todo ver de qué forma impactan en la sociedad, ¿no? Y en las redes sociales. Para todo ello voy a pedir que se unan a esta segunda mesa que tenemos en el día de hoy Cristina Bravo, que es la directora del Centro Territorial de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha. Cristina, gracias. Javier Valenzuela, que es vicepresidente de APIA, de la Asociación de Periodistas Ambientales, y Pablo Gómez Iniesta, que es doctor investigador en la Facultad de Comunicación. Así que un aplauso para los tres que se unen ya. Gracias a los tres, Cristina, Javier y Pablo, por acompañarnos como periodistas. Claro, yo quiero saber cuál es la visión de la información ambiental en estos momentos en la prensa, en los medios de comunicación y también cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, a lo largo de estos años. Así que empezamos. Venga, Javier, cuéntanos. Buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a nuestro colectivo. Somos una asociación de periodistas ambientales, la única asociación que existe en España. Somos 250 periodistas en todos los medios nacionales, en gabinetes de prensa, en empresas de lobby, en empresas de residuos, en un montón de empresas distribuidas por toda la geografía española, que yo creo que es uno de los grandes retos. Con que, insisto en las gracias por dejarnos este canal para acercar la comunicación ambiental. Respondiendo a tu pregunta, ha evolucionado. Es que no había más remedio. ¿Por qué digo que no había más remedio? Porque la sociedad ha cambiado. Y en el momento que la sociedad ha cambiado, si los medios de comunicación no somos capaces de cambiar, no tendríamos la difusión, no tendríamos los valores que tenemos ahora mismo. Lo que sí que ha cambiado, aparte de la sociedad, son los canales. Has hablado ahora mismo de las redes sociales. Las redes sociales siguen siendo un canal de comunicación, pero mucho cuidado con ellas. Yo creo que luego podremos entrar en esa parte del debate, pero los medios de comunicación sí que tenemos que seguir presente hablando de comunicación ambiental, porque, chicos, no lo olvidemos, chicas, no lo olvidemos, nos estamos jugando nuestra vida. Yo soy una persona muy positiva, me gusta hablar siempre en positivo y además creo que la comunicación ambiental tiene que ser siempre en positivo, pero nos estamos jugando el planeta. Con que no sé si mis hijos probablemente ya lo van a ver más o menos, pero ya mis nietos y mis posibles bisnietos, a los que yo no conoceré, pero lo pueden pasar mal. Porque está en nuestra mano. Se ha publicado hace 8 o 10 días el último informe del IPCC, que es un grupo de 6.000 científicos en todo el mundo, y hablaban que aún, y se subrayaba, aún hay una ventana de esperanza. Con que está en las manos de todos nosotros. No podemos decir siempre que lo hagan otros. No, es que los chinos son los que más contaminan. Sí, pero si rascamos un poquito, nos damos cuenta que los chinos son los que más contaminan. Probablemente, sí. Yo creo que los datos lo dicen. ¿Pero por qué? Porque son la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de decir, en vez de comprarnos 5 pantalones todos los años, nos compramos 2, ¿o por qué no volvemos a lo que hacían las abuelas? El remendar. Yo tengo 2 niños pequeños y cuando se le rompe el pantalón al niño, pues le ponemos una rodillera. ¿Por qué no? Lo fácil es irte a un gran centro comercial o irte a una de estas grandes cadenas y decir que, compramos un pantalón que si vale 10 euros el pantalón. Ya. Vale 10 euros, pero no es el coste.
no es el coste de lo que vale el pantalón, y con eso creo que hay infinidad de ejemplos. No me enrollo más, que tengo tendencia a enrollarme. Bueno, pero está bien, has dejado muchas cosas sobre la mesa, pero nos vamos a centrar en cómo informamos. Cristina, en este caso, ¿cómo se está informando ahora sobre este tipo de noticias y cómo ha evolucionado en todos estos años? Hola, buenos días. Gracias por contar con Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha para estas jornadas. Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha lleva pues, los últimos 12 años llevando a cabo la parte de difusión de varios proyectos europeos de conservación, varios proyectos LIFE en temas de conservación, por ejemplo, de humedales o de las estepas de la Mancha o de las especies emblemáticas en peligro en la región, como el lince, como especies autóctonas de vegetación que tenemos en nuestras estepas, aves como el sisón o la butarda. Y llevamos a cabo toda esa parte de documentación y haciendo reportajes, no solamente que se emiten en nuestro ámbito regional, sino también a nivel nacional en los diferentes programas que tiene Radio Televisión Española, tanto en la 1, en la 2 o en el canal 24 horas o en el canal internacional. O sea que tenemos una difusión bastante grande y bastante conciencia de la necesidad de comunicar en esos aspectos. Pero en general, a tu pregunta, debo decir que creo que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas la sensibilización de los medios de comunicación en cuanto a la necesidad de comunicar el problema medioambiental. Creo que si nos remontamos, dependiendo de hasta dónde, ¿no?, y hasta cuándo, ha cambiado muchísimo el problema medioambiental. Tú dices, bueno, hace 20, 30 años se hablaba del agujero, de la capa de ozono, de una serie de problemas medioambientales informativamente como si fuera algo muy lejano, ¿no? Y creo que ahora, en general, los medios y también RTV y nuestra capacidad como centro territorial es de informar de lo cercano, de cómo el problema medioambiental de un tipo o de otro afecta a mi vida, a mi centro, a mi unidad informativa, a información de proximidad, ¿no? Muchas veces tú hablabas, por ejemplo, del tema de la ropa, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir yo o cómo este problema me afecta a mí o qué tipo de información podemos dar en profundidad para concienciar de que el problema medioambiental es mucho mayor y mucho más local de lo que parece, ¿no? O sea, hablamos en esta mesa de transversalidad, ¿no? Y creo que es al final una globalización de un proceso y de un problema medioambiental que podemos hacer mucho como medio de comunicación, teniendo en cuenta que a lo mejor un problema global, ¿no? Es decir, por ejemplo, la industrialización de la moda, ¿no?, que dices, o el consumo masivo de ropa, ¿no? Puedo contribuir a ello. Esto, todos generamos residuos también, por ejemplo, residuos electrónicos en casa que podemos llevarlos a reparar. O sea, todo ese proceso se puede contar periodísticamente desde muchos puntos de vista y podemos hacer muchos reportajes y mucha información para que la audiencia tenga capacidad de análisis, de saber también dónde se está generando ese problema y cómo podemos contribuir o no como receptores un poco de información a agravarlo o atajarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia ha cambiado en los medios. A lo largo de esta mañana estábamos hablando precisamente cuando hacemos esos cambios de ropa, ¿no?, que dices, bueno, pues esto todavía lo quiero guardar. Antes yo decía que en muchas ocasiones tenemos incluso vínculos emocionales y nos cuesta como desprendernos de ciertas prendas, al igual que nos pasa con lo que estamos centrados aquí hoy, que son los dispositivos electrónicos, etcétera. Es como, no, ¿y si ese móvil luego me sirve? ¿Y si pasa algo con él? Y yo creo que la conciencia de esa segunda vida o tercera vida que le podemos dar, o el reciclaje completo, ponerlo sobre la mesa hoy está bien, para levantar conciencia. ¿Cómo se está comunicando? No es el análisis que se hace desde la Facultad de Comunicación, sobre cómo los medios de comunicación, nunca mejor dicho, trasladamos a la sociedad toda esta conciencia, ¿no?, social. Bueno, buenas tardes primero de todo y muchas gracias por contar conmigo para esta conferencia. Yo puedo aportar una visión más académica, ¿no? Con menos experiencia que Cristina y Javier, por supuesto. Y sí, hemos visto cómo también, como ellos señalaban, pues también nos centramos en esa concienciación, ¿no? Nosotros en la Facultad de Comunicación sí que apostamos, lo saben nuestros alumnos además, y les hacemos pensar y que también ellos desarrollen sus actividades, sus trabajos y sus prácticas, sobre todo en este tema y sobre todo enfocado también a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Los hemos puesto también como marco de referencia en este sentido y la verdad que la respuesta por su parte está siendo muy buena y yo creo que estamos también fomentando desde la universidad esa concienciación en este sentido a la hora de tratar la comunicación ambiental. Yo creo que, como han dicho Javier y Cristina, pues también hay una evolución, ¿no? Hay una evolución en el tema de la concienciación,
pero yo creo que tampoco hay tanta evolución en la cobertura periodística, ¿no? Sobre todo por parte de los medios privados. Cristina sí que ha dicho el caso de Radio Televisión Española, que sin duda es uno de los medios, en este caso públicos, que apuesta más por la comunicación ambiental, pero sí que vemos que en los medios de comunicación privados no existe todavía ese paso a no hacer esa cobertura, sino a darle esa prioridad en los medios de comunicación, ese espacio que a lo mejor sí que merece el tema y que debería tener, ¿no?, a lo largo de todos estos años. También hemos visto cómo esa evolución se ha producido, o bueno, en este caso se mantiene la esencia o la preocupación de ir también a la catástrofe, ¿no?, a pensar en lo alarmista del caso. Yo, tomando notas y pensando un poco en cómo ha evolucionado esa comunicación medioambiental, pues investigué un poco para preparar esta conferencia y vi que en el año 1888 se produjo la primera crónica de una manifestación de carácter ecologista, que se produjo en la localidad onubense de Río Tinto, ¿no? Allí los agricultores protestaban porque la lluvia quemaba las cosechas, ¿no? Era lluvia ácida, y se produjo la primera manifestación ecológica de España que nosotros sepamos, ¿no? Pero vemos cómo se mantiene esa esencia, ¿no?, esa preocupación por lo que impacta del medio ambiente, más que por analizar las causas. ¿Echáis de menos en los medios locales, regionales, que ahora Cristina nos dirá cómo lo hacen ellos en Radio Televisión Española a nivel regional? La información, ¿la cubrimos, no la cubrimos? Yo me incluyo porque trabajo en prensa local. Bueno, yo creo que escasa. Parece que todo gira alrededor de la capital, de Madrid, y que lo que se produce en Madrid es lo que pasa en toda España, ¿no? Y eso no es verdad. Yo trabajo en una comunidad, en Castilla y León, y hay muy poco. En Castilla y León puede haber 30 y tantos medios de comunicación escritos, 30 y tantas radios, 4 o 5 televisiones, y llevo 12 años trabajando en comunicación ambiental en Castilla y León, no, 14, perdón, ya han pasado más de 14 años, y solo hay una periodista especializada en un medio, que es el Diario de León. Ni el periódico decano a nivel nacional, como es el Norte de Castilla, tiene una persona exclusivamente dedicada a la comunicación ambiental. Nosotros, en ese sentido, primero, nos quejamos amargamente, pero sobre todo, nosotros comunicamos en positivo. Nosotros lo que no queremos es estar echando rapapolvos a todo el mundo. Permíteme una cosa, lo que decía Cristina, un medio público como es Televisión Española tiene un programa en prime time que está dedicado al tema del medio ambiente, que es Aquí la Tierra, con Jacobo Petrus, que es un auténtico fuera de serie. Y tuvo la osadía, y eso creo que es una cosa para aplaudir a la persona que tomó la decisión, que apostara por el medio ambiente. Un programa con un formato diferente, con un formato muy atractivo, muy cercano, con reportajes muy directos, muy claros. Pero luego tienen en la 2, los domingos, tenéis El Señor de los Bosques. Otro programa dedicado, vinculando la gastronomía. No sé si lo habéis visto alguna vez el programa, es el domingo por la tarde a las 6:15, si no me equivoco. Una persona, que en este caso es César Palacio, que además es un compañero nuestro y buen amigo nuestro, es el que hace una presentación de un bosque, se va a un bosque y después con una cocinera y con una persona de gancho, Nena Conte creo que fue el otro día, pues está hablándote de una manera transversal de la comunicación ambiental, está hablando de montes y de bosques a través, en este caso, de la gastronomía y de una persona. Por tanto, yo creo que el servicio público que hace Televisión Española creo que es dignísimo de aplaudir. Comentabas también el tema de los proyectos europeos. Aquí lo digo abiertamente, hay trabajo. Todos los proyectos europeos, todos los proyectos LIFE y los PopTech y bueno, todo un montón de proyectos que hay, dedican un 10% de su presupuesto a comunicación. Los que estéis estudiando periodismo, comunicación o biología o ciencias ambientales, que sepáis que hay trabajo, porque hay que contar cosas, porque nos obliga la Unión Europea. Hasta el año pasado mi sueldo dependía de 5 proyectos europeos. No es que me pagaran una pasta, todo hay que decirlo, pero había 5 proyectos europeos en los cuales yo estaba como responsable de comunicación. Temas de oso, temas de lobo, tal. Que también veamos un nicho de mercado. Y lo que decía Pablo, si nos remontamos y volvemos a Televisión Española, gracias a Dios, la primera persona que difundía temas ambientales, ¿sabéis quién es? Félix Rodríguez de la Fuente, el cual el día 14 de este mes se conmemoró el 60 aniversario del 70 aniversario de su nacimiento, que también coincidió con su fecha de fallecimiento. Y Félix Rodríguez de la Fuente
gracias a las redes sociales, ha vuelto a estar en boca de todos. Pero en Twitter, en Instagram, en cualquiera, en TikTok, en cualquier red social, veréis siempre algún clip de frases que decía Félix Rodríguez de la Fuente que son absolutamente reales, porque cuando Félix sobre el año 70 hablaba de la contaminación de los plásticos, lo hablaba en el año 70. Es increíble la visión que tenía este hombre. Está de completa actualidad, Félix Rodríguez de la Fuente. Digo, pero es que además nosotros tenemos algo que es una joya, que es el archivo histórico de RTV. Claro. Y cuando te coges los programas de Félix Rodríguez de la Fuente y ves que todo lo que hablaba está de plena actualidad, que además que dio en el clavo con muchas cosas, es un testimonio gráfico que creo que debería estudiarse en la facultad. Cualquier de los programas que haces, tú de repente, por ejemplo, contextualizar, ¿no? Si estás haciendo un reportaje en RTV del Lince, todo ese subprograma del Lince también para utilizar esa imagen, y es un grado de especialización y de sabiduría de lo que estaba contando, y sobre todo muchas de las cosas, de los formatos que vemos ahora en las redes, de cómo se cuentan las cosas, lo estaba haciendo él ya hace 30 años. Entonces creo que hay mucho que aprender ahí. Bueno, como bien contabas, RTV tiene programas de cabecera de defensa de la información medioambiental en prime time, en la 1, en la 2, o sea, has hablado de Aquí la Tierra, el Escarabajo Verde, programas de información agraria como Agrosfera, que son número 1 que también combina, sobre todo la información agraria, pero también tiene aspectos de información medioambiental que son referente en el sector desde hace muchos años. Y nosotros también, los centros territoriales, aportamos a esos programas, ¿vale? Porque creo que también ahí tenemos que destacar la información y la estructura de las televisiones públicas, ¿vale? RTV tiene una estructura territorial con unidades informativas en todas las provincias de las comunidades autónomas de España, o sea, en mi centro es Castilla-La Mancha, y creo que tiene una responsabilidad de informar sobre los temas locales los propios trabajadores de las unidades informativas, de saber qué es noticia, es decir, en información medioambiental, es noticia esto está pasando. Es importante tener de primera mano esa información de proximidad, que también puedes hacer noticia de abajo a arriba, de sacar un reportaje y de saber que en tu territorio está pasando esto, lo puedes contar y tú estás diciendo que ese tema es noticia, y de ahí subirlo hacia arriba. Y ahí creo que la prensa, el valor de la prensa local y de conocer el territorio, de conocer los problemas medioambientales y el valor por ejemplo, de la fauna, de la flora, de la biodiversidad de su terreno, es una cosa que el propio periodista tiene que saber y tiene que comunicar. Yo que soy un enamorado de Félix, aparte de la televisión, la radio pública, hacía unos programas de radio, Félix Rodríguez de la Fuente, alucinantes con los medios que tenía. Con los medios que tenía era capaz de poner sonidos de especies de bichos. Dices, ¿cómo lo habían grabado con los medios de aquella época? Con los medios de aquella época tú te pones a pensar, siempre los que trabajamos en radio y televisión, cuando tú ves un reportaje, incluso cuando ves una película, ¿no? Lo ves desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando ves un plano, dices, ¿cómo habrán grabado esto? ¿Cómo tal? Y con los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, yo invito sobre todo a los estudiantes de periodista que piensen, decir, pero ¿cómo han grabado esto? De repente un plano de un lince aquí bebiendo y dices, lo tienen en primer plano. Oye, ahora no, antes no había unos teleobjetivos como ahora mismo, ni con cámaras de fototrampeo. O sea, ni cámaras de fototrampeo que han estado ahí toda la noche, que justo lo has cogido. No, es que de repente, o sea, yo he visto decir esto. Y me han contado gente que a lo mejor trabaja con él, dice, no, es que han construido como una especie de, con madera vieja, como una especie de árbol, se han metido dentro, o sea, como una especie de cilindro, y dices, pero ¿cómo hacían eso y cómo eran capaces de grabarlo así hace ya, o sea, darle una capacidad de inventiva para poder hacer eso, que creo que tenemos mucho que aprender del pasado, ¿no? Para poder aprender para el futuro. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de Félix, pero si Félix hubiese nacido en otro país, estaría en el frontispicio de casi todo. Y en este país somos muy cainistas a la hora de enterrar. Porque Félix Rodríguez de la Fuente no tiene un parque natural. No tiene. No se estudia. Y se debería de estudiar. Por infinidad de motivos. Castilla y León, yo soy de Castilla y León. Él nació en Poza de Sal, en Burgos. Tiene una calle, su casa lo compró otra persona. Ya no hay nada vinculado con Félix. Hay una escultura que está bien, en el cual se hace la foto, pero vamos, yo sigo reclamando, y de hecho cuando vaya a Valladolid hablaré con varias personas para decir, dentro de 5 años se conmemorará el centenario del nacimiento de Félix. Hay que hacer algo, no podemos permitirnos no tener a Félix, porque te piensas en Jacques Cousteau. Pues Jacques Cousteau en Francia es un dios. Universidades, calles, espacios. Y aquí en Castilla y León, o David Attenborough, yo qué sé. Quiero decir que tenemos una auténtica joya en España y no hemos sabido
aprovecharla. Y por supuesto lo que dice ella, meteros en RTV y veros, a lo mejor no todos, pero ver algunos de los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, no solamente el de la Anaconda, no solamente el del Águila, hay infinidad de ellos porque además son súper entretenidos, con una voz que tenía absolutamente pasional y eso, y no tenían hides, no tenían fototrampeo y sacaban unas imágenes que tú te tiras ahora 7 días para grabar un lobo y te tiras 7 días. Antes lo grababan en un tiempo, el que fuera, pero con unos medios que no son los de ahora. No, Pero desde hay... luego que no. Perdón. Pablo, desde la Facultad de Comunicación, me imagino que preparando un poco la temática de la mesa redonda, ¿echáis de menos en la prensa más cercana, la local? Porque los medios nacionales, de alguna forma, pues tienen también otras opciones para poder mostrar la información ambiental. ¿Los medios regionales, locales, la habéis echado de menos? Sí, lo que pasa es que ahí vamos al debate de los recursos, ¿no? Claro. Al final los medios locales tienen más recursos y al final tienen menos tiempo, ¿no? Porque al final tienen plantillas más reducidas y sus trabajadores, sus periodistas tienen menos tiempo también para especializarse, ¿no? Pero como comentaban mis compañeros, pues al final también es una forma de, en este periodo que vivimos del periodismo multitarea, ¿no? Que tenemos que hacer de todo, también es una forma de diferenciarte, ¿no? Hablábamos de la figura de Félix, porque Félix era un genio, ¿no? Al final es un genio porque su conocimiento perdura en nuestros días, porque se supo diferenciarse y hacer ese tipo de comunicación ambiental en aquella época en la que nadie lo hacía, ¿no? Y al final yo creo que desde lo local es la mejor forma desde la que podemos, a través de la cual podemos comunicar, a través de la que podemos hacer comunicación ambiental. Además, nosotros también, cuando realizamos nuestras investigaciones en materia de comunicación política, nos centramos también en la comunicación de las ciudades, ¿no? Porque al final las ciudades son responsables, por ejemplo, del 70% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, ¿no? Al final las ciudades son los emplazamientos más afectados por una problemática que ellas mismas causan, ¿no? Al final la realización de políticas públicas en materia ambiental en las ciudades también es un buen objetivo para también saber comunicarlo desde los medios de comunicación local. Cristina, ya que trabajas en Radio Televisión Española, ¿cómo podríamos hacer que la información ambiental, ese tipo de comunicación que estamos hablando aquí ahora, sea más atractiva para el público? ¿Qué está en nuestra mano? A ver, yo creo que sobre todo hay que ser conscientes de la realidad que tienes en tu territorio, lo que decía antes. Hablábamos de la falta de reconocimiento, quizá a figuras como Félix Rodríguez de la Fuente, pero incluso yo creo que los medios de comunicación pública tenemos una labor de servicio público de comunicar los valores que tienes en tu propio territorio, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental, hay gente, o sea, periodistas de toda Europa que viene a Castilla-La Mancha a fotografiar, ¿vale?, a informar de especies emblemáticas que tenemos aquí, que son únicas en todo el mundo. O sea, yo tengo compañeros periodistas a nivel internacional que han venido hasta de Mongolia, por ejemplo, a fotografiar el lince ibérico. ¿Pero porque hay periodismo especializado, Cristina? Porque hay periodismo especializado, se da el valor de esa información y a lo mejor muchas veces el periodista que la tiene a mano, o sea, no le da ese valor, ¿no?, de lo que tiene en su territorio. Entonces, porque a lo mejor no está especializado en eso, o porque a lo mejor, como ha crecido toda su vida con eso, no le da el valor que tiene, que en el exterior sí se lo dan, ¿no? Entonces, lo primero es dar valor a las joyas que tenemos, tanto desde el punto de vista de referentes del periodismo, como sobre todo de la información que podemos contar. Hay muchas cosas que podemos contar desde el territorio, pero que lo primero que tienes que hacer es comunicar la importancia de lo que tienes. Y como periodista también decir, oye, yo me dedico, por ejemplo, a veces en los medios de comunicación pequeños, en los locales, no tienes unas secciones especializadas, no tienes justo un periodista diciendo, no, se dedica a medio ambiente, a sociedad, a economía, a deportes. O sea, a veces tienes el mismo periodista para todo, ¿no?, porque tienes plantillas pequeñas, ¿no? Entonces, la falta de especialización en algo concreto hace que al final tengamos que saber de todo, ¿no? Entonces, no dejes la información ambiental para lo último, ¿no? Sé consciente de todos los valores que tienes en tu tierra y que puedes comunicar, ¿no? Y yo creo que ahí es un reto que le tenemos que dar espacio todos. ¿Podríamos, desde la Asociación de Periodistas Ambientales, aprender a hacer esa información más atractiva? Desde vuestro punto de vista, ¿qué nos falta? Creérnoslo. ¡Ay! Empecemos por ahí. Yo creo que lo que nos falta es creernos que la comunicación ambiental es necesaria, que hay una demanda de información importante y que además, incidiendo en lo que dice Cristina,
nos hemos conocido ahora mismo, que no hemos hablado antes, hay que hablar de lo local. A mí me puede preocupar mucho lo que pasa en el río Mississippi, pero me preocupa más lo que pasa en el río Pisuerga. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo cuando baje a la calle, en 2 minutos estaré viendo el río Pisuerga y si está contaminado o si ha habido un problema de no sé qué, lo voy a ver mucho más cercano. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser, desde nuestro punto de vista, comunicación local. Los medios de comunicación locales tienen que hablar de la comunicación local. ¿Que lo tienen complicado? Sí, porque existe una presión, evidentemente, ¿no? Tiene una presión. Segundo, tiene que haber una especialización. No existe una especialización, por cuestiones, lo que ha dicho Pablo, pues evidentemente los recursos es lo que hay. Pero hay una transversalidad en toda la información, igual que cuando alguien habla de, lo comentaba antes en el café, salió hace 2 o 3 años un artículo, para mi opinión, magnífico, de Manuel Planelles, que es el responsable de Medio Ambiente del país, y hablaba en la sección de economía, hablaba sobre Amazon, y le dio un toque absolutamente medioambiental. Hablaba, situada, de la importancia que tiene a nivel tecnológico, a nivel de empleo, a nivel tal, pero daba el zasca, que ahora se dice en redes sociales, daba el zasca a los temas medioambientales, la contaminación que suponía todo el mal uso que se estaba haciendo de grosores de embalaje, de transporte, de la propia movilidad, ¿no? Entonces hay una transversalidad, cualquier tema, cualquiera, pero de verdad, cualquiera, y reto a cualquiera de los que estéis aquí que me digáis uno, lo reto de verdad a que no hay un componente medioambiental en cualquier noticia, hasta del deporte. Perdón, del fútbol, que aquí el deporte solamente parece que hay fútbol en este país, ¿no? Hasta el deporte. Entonces, tenemos que llegar ahí. Y entonces nosotros recomendamos tema local, tema de cercanía y sobre todo en positivo y dando soluciones. Ahora por desgracia hay un incendio muy gordo en Teruel, en Castellón, hay un incendio muy gordo, pero cuando se apaguen, que Dios quiera que sea ya, se acabó. Nosotros en la Sierra de la Culebra, en Zamora, se nos han quemado este año 25.000 hectáreas. Hemos llorado todos, nos hemos rasgado las vestiduras, no tiene que volver a pasar, es que no sé qué, es que hay que plantar especies autóctonas para que... Sí, pero ya no se ha vuelto a hablar. ¿Quién ha vuelto a hablar? ¿Quién ha escuchado de por aquí? En Castellón un poquito, pero ¿quién ha escuchado de los que estéis aquí en Castilla-La Mancha sobre el incendio de la Culebra? El después, ¿no? El cómo se ha repoblado, qué se ha hecho. Correcto. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Y además es que parece que solamente nos gusta hablar de desgracias. Que lo que nos gusta es hablar en cosas en positivo. A ver, de un incendio no hay nada positivo. Ya está, no hay nada positivo. Pero bueno, lo que sí que podemos hablar, y eso es la comunicación que se está intentando hacer ahora, es, por ejemplo, el tema de las zonas de biodiversidad, la reconstrucción de las zonas de biodiversidad. Es que es forma de vida y es forma de asentamiento de población, es forma de generación económica de una economía sostenible. Hay que hablar en positivo, hay que hablar en cercanía y sobre todo, tienes que tener muy clara cuál es la idea. Y el pobre periodista que está en el diario palentino, con todos mis respetos, a los que quiero mucho, pues tiene una presión de 3 pares de narices. Oye, ¿cómo vas a sacar esto de tal empresa? Joder, que nos pone unas campañas. Ya. Pero es que la ciudadanía de Palencia también quiere saber que no sé qué empresa está contaminando. Dale el toque, no tienes que ir a hacer sangre. Eso lo decía Iñaki Gabilondo, que para mí es una de mis referencias a nivel periodístico. Iñaki Gabilondo, además está por ahí la entrevista, le preguntaron una vez cómo planteó la situación de la primera huelga que se producía en un gran centro comercial español, que por razones obvias no digo el nombre, pero todos lo tenemos en la cabeza. Dijo, la noticia es innegociable, el tratamiento se puede hablar. Hay cosas que son innegociables, tienes que decirlo, que es nuestro trabajo. Pero, ¿cómo hacerlo? No tienes que ir a tambor batiente a abrir 12 minutos. Bueno, no tienes por qué hacerlo, porque sabes dónde te encuentras, pero sí tienes que hacerlo. Pablo, ¿cómo podríamos hacer la información más atractiva? No sé si los alumnos de la universidad en algún momento ellos han dicho, es que a mí esto, si me lo cuentan así, como que no me llega el mensaje. Si me lo contaran de esta forma, antes en nuestra primera mesa decíamos que hay información ambiental o de RAE que está llegando ya a redes sociales como TikTok. En vez de verlo como un enemigo, quizá como un aliado para poder hacerlo desde otro punto de vista, ¿qué echa de menos el alumnado de la facultad? Pues yo creo que, como decía Javier, al final tratamos de información muy dura, ¿no? Al final hablamos de sequías, hablamos de contaminación, de incendios, como ha dicho él, y al final, pues esa información hay que saber cómo tratarla, ¿no? Hay que tener una especialización. Yo creo que el principal reto, que como comentabas, también tiene que ver con cómo se adapta ese lenguaje a las nuevas formas de contenido, ¿no? A TikTok, por ejemplo,
es una buena herramienta para saber cómo se puede hacer esa información ahí, cómo se puede condensar todo ese contenido sobre medio ambiente en una pieza muy pequeñita. Hace unas semanas nuestros alumnos participaban en un concurso sobre desinformación en TikTok, en un proyecto acompañado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha Media, ¿no? Y ahí sí que hacían piezas pequeñitas y fue muy curioso porque eran piezas muy interesantes, ¿no? En el que trataban el tema de la desinformación en esta plataforma. Pues yo creo que también se puede adaptar el medio ambiente a estas nuevas formas de comunicación. También, ¿por qué no?, a Twitch, ¿no? Y a YouTube, a streaming como el que estamos viviendo hoy. Creo que hay que pensar en esa especialización del periodismo ambiental enfocada ya a esas nuevas plataformas sin dejar de pensar en los medios tradicionales, ¿no? Sin dejar de dar prioridad a estos temas en esos contenidos, o también sabiendo la capacidad de ecologizar el resto de noticias, ¿no? Ahí está el reto. ¿Tenéis ahora mismo en mente, no sé, ejemplos de buenas prácticas, algo que os esté gustando mucho y que se esté haciendo en cuanto a información ambiental en las plataformas en las que nos movemos, por ejemplo, Cristina y yo, radio y tele, o en el resto de plataformas? A mí personalmente hay un tuitero, un influencer, que a mí me encanta, que es Javi Peña, que habla sobre Hope, Esperanza, que hace una comunicación realmente brutal. A mí parece uno de los grandes, y por lo menos es uno de mis referencias. Luego José Luis Gallego, aparte de ser responsable en Confidencial, también es el colaborador de Julio Otero en los jueves en Onda Cero. Hay 4 o 5 personas, desde mi criterio, bastante interesantes que trabajan en muchos de los canales que ahora mismo... Yo consumo noticias en periódico, en radio y en televisión, pero también consumo noticias en prensa online, ¿no? Hay cosas que se están haciendo muy bien, y eso creo que hay que aplaudirlos, pero el gran problema es que, sobre todo los alumnos, no sepáis distinguir lo que es una fake news de lo que no es una fake news. Eso tenerlo claro. Ahora mismo tú metes uno de los vídeos más vistos en YouTube a nivel internacional, está vinculado con el negacionismo climático. No sé, tiene 200, 300, 400 millones de visitas un vídeo que te lo tiene traducido a no sé cuántos idiomas para que, lógicamente, aquellas personas que no creen que existe un cambio climático nos podamos convencer. Y lo digo de verdad, lo ves, está perfectamente hecho, está muy bien hecho, una edición francamente buena y con un mensaje muy claro. Entonces, tenemos que tener cuidado con los temas de desinformación, que a ver los haylos, como dicen por Galicia, pero hay cosas buenas, quedémonos en la parte positiva. Hay muy buena gente que lo está haciendo muy bien, con mucho criterio, con lo menos político posible, porque el problema de los temas medioambientales es que parece que siempre te vas hacia un lado político. Cada uno que piense lo que quiera, cada uno que vota a quien quiera, eso ya ahí no me meto, cada uno que haga lo que quiera, pero la realidad es que no es ni de un lado ni de otro, ni del medio, ni de un extremo, ni del otro extremo. Es verdad que hay partidos que niegan el cambio climático, evidentemente lo hacen, pues entonces eso tenemos que tener nuestros principios claros, pero el medio ambiente no es una cuestión ideológica. Como entremos solamente en una cuestión ideológica, no avanzaremos en este tema, porque es algo ideológico, sí, que es el ser humano. Sobre las fake news y esos titulares de impacto un poco sensacionalistas hablaremos en nuestra siguiente mesa redonda, a la que os invito que os quedéis también, porque posiblemente abramos como debate. Sobre ejemplos de buenas prácticas, le nombrabas a Cristina, pues a Rodríguez de la Fuente, evidentemente, pero ¿qué más ejemplos de buenas prácticas tenemos? Porque has nombrado también algún otro programa, ¿verdad?, que se están emitiendo en Radio Televisión Española. El Señor de los Bosques y Aquí la como Tierra. Digo, tenemos referentes, el Escarabajo Verde, Aquí la Tierra, Grosfera, claro. O sea, tenemos programas de cabecera en el sector, que son líderes de audiencia y que llevan muchos años, hay muchísimos, o sea, por ejemplo, cuando estaba el informativo de las 2 Noticias, o sea, era un referente de un modelo de informativo en el cual el peso de la información medioambiental tenía mucho más peso que antes y, bueno, tenemos para todos lados, o sea, es que tenemos infinidad de programas. Los últimos programas que ha hecho Fran Ganillo, por ejemplo, que han sido prácticamente de una calidad de la BBC, o sea, pero en RTV. Yo lo que pasa es que creo que en todo esto, más allá de tener referentes, por ejemplo, has nombrado a José Luis Gallego, bueno, es amigo y lo están haciendo muy bien, más que ejemplos de buenas prácticas, yo creo que tenemos que analizar como periodistas, sobre todo vosotros que seréis también los periodistas del mañana, no, ¿cómo me están contando? No, ¿cómo lo puedo contar yo? ¿Cómo lo puedo contar yo? ¿Cómo puedo hacer que de esta noticia que está pasando aquí,
lo haga más atractivo para los demás. O sea, y ya no se trata solo de lo más atractivo, porque podemos ir al tema de titulares, o sea, sobre todo en los medios digitales. O sea, hay estudios que dicen que si tú en el titular metes una determinada, o sea, determinados conceptos, palabras catastrofistas, claro, o sea, son muchísimo más visitados que otro tipo de titular, mucho más aséptico, o sea, y hay, a lo mejor una noticia se lee 500 veces más que otra simplemente porque en el titular se ha puesto una palabra catastrofista, ¿no? El caos, la información del medio ambiente. No, o sea, yo creo que más allá de eso tenemos que ver, uno, información local y de proximidad. ¿Cómo puedo contar esto? Por ejemplo, el trasvase Tajo Segura, una de las noticias, o sea, el límite al trasvase es una de las noticias, yo creo que del año en Castilla-La Mancha. Sí. ¿Cuántas vertientes tiene esa noticia? Millones de vertientes tiene esa noticia. Totalmente. Y al final, los medios, casi todo el titular de esto ha pasado, las quejas de Levante, Murcia, tal cual. O sea, hay 1.000 millones de, vamos a ver, los problemas históricos de abastecimiento que ha habido en los pueblos de Guadalajara, cómo se han abastecido durante años, el estado ecológico del Tajo, o sea, quiero decir, hay millones de reportajes que se podría sacar de ese mismo tema y al final hay a veces una homogeneización de los periodistas de contar una determinada información de una manera. No, yo como periodista, ¿qué aporto personalmente a esto? ¿Cómo lo puedo contar de otra manera? ¿Qué más temas se pueden sacar? ¿Cómo puedo profundizar y dar diferentes puntos de vista de una misma noticia? Creo que ahí está un poco el secreto de diferenciarte como periodista del resto y como medio y como marca. Cristina, ya que te tenemos aquí, todos sabemos, porque lo estáis estudiando, que trabajamos con escaletas, con órdenes de las noticias, etcétera. ¿Qué prioridad se le puede dar en una escaleta, vosotros que lo trabajáis desde producción, a las noticias medioambientales con el resto de noticias? Porque claro, es que tú llegas a una redacción por la mañana pensando que han sucedido X cosas al cabo del día y conforme pasa una hora, pasan 2 horas o pasan 3 horas, las prioridades de las noticias van cambiando porque están surgiendo otras nuevas. ¿Hasta qué punto en esas escaletas de los informativos o de los programas que se hacen en tele y en radio se le da prioridad o no a las noticias relacionadas con el medio ambiente? ¿Cómo podemos poner esa balanza, ese equilibrio cuando hacemos esas escaletas? A ver, no es que tú le des prioridad porque priorizas tú una información sobre otra. No, es que lo que es noticia es noticia. Es noticia. Y esa debe ser la prioridad de un medio de comunicación público. O sea, no decir, bueno, yo voy a abrir con esto porque me apetece darle prioridad a esta noticia. No, es que la actualidad es la que es. Y, por ejemplo, si estamos en julio, agosto, estamos en época de incendios y tenemos un incendio en Castilla-La Mancha brutal que está asolando, Dios quiera que no pase este verano, que hace falta que llueva, por Dios. Pero es que a lo mejor ese incendio no solamente lo puedes contar con qué está pasando, sino en qué estado queda el bosque, qué repercusión tiene sobre la economía de la zona. O sea, hay 1.000 millones de, como decía, de aristas para contar eso, que entonces la información medioambiental ese día está abriendo el informativo. Podemos hablar de la ATC, o sea, podemos hablar del trasvase y podemos hablar de muchas cosas que son noticia y que tú puedes contarlo desde un punto de vista de consecuencia medioambiental y estás abriendo el informativo con ello. Entonces, no es que tú le des prioridad, es que es noticia. Luego, por supuesto, está otra serie de reportajes medioambientales que son más atemporales y que tú tienes que darle también su prioridad porque tiene una importancia en lo que es la actualidad informativa. Y ahí está un poco eso lo que decía de la capacidad y la responsabilidad del periodista de hacerlo atractivo y de ver el contexto en el cual esa información es importante para Castilla-La Mancha. Y en función de esa importancia, obviamente, irá más arriba o más abajo. Y hay temas muy importantes que se le pueden sacar mucho interés informativo y puede ir muy arriba. Pablo, desde la facultad, cuéntanos. Bueno, yo pues retomando el tema anterior de las buenas prácticas en materia de comunicación ambiental, quería también citar el ejemplo del Guardian y referirnos a prensa extranjera que tenía o creó una sección específicamente sobre temas ambientales con 12 periodistas, ¿no? También estamos poniendo aquí ejemplos de que no se otorga la suficiente importancia en los medios locales y regionales. Vamos a citar lo contrario. En el extranjero sí que el Guardian ha realizado este ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Y yo también me quedo con lo que dice Cristina, ¿no? Que al final le damos prioridad a lo que es noticia y también es muy bueno también dar ese contexto, ¿no? Sobre las consecuencias que tiene un incendio en el ejemplo que ponía ella, pero también poner o hablar sobre de qué forma tenemos que prevenir esos incendios, ¿no? Para que no sucedan, vaya.
Y luego también una actividad que yo creo que realizamos mal desde el periodismo es también centrarnos exclusivamente también en materia ambiental, en el periodismo de declaraciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de temas ambientales, por ejemplo, cuando hablamos del trasvase Tajo Segura, pues al final hablamos ¿no? del intercambio de acusaciones entre un partido y otro, ¿no? Al final eso pues también es un perjuicio de la comunicación ambiental y no se centra en el problema en sí, ¿no? Sino se centra en el problema que tienen las dos partes de la negociación. ¿Algo que añadir al respecto o vamos ya directamente a las fuentes? Venga, ¿dónde recurrir? Venga, dime. Decíamos antes medios, yo creo que estaba con vosotros, hemos hablado de los diferentes canales. Por ejemplo, hay una cuestión que a mí me parece siempre muy curiosa, el tema del tiempo. El tiempo ya ha pasado mejor vida, en el mejor sentido de la palabra, porque ahora ya son programas de 15-20 minutos, ¿vale? En todos los canales. Yo creo que en Castilla-La Mancha teníais un periodista que era Jonathan, que hacía... Es en la televisión autonómica. En la televisión autonómica, que hacía el tiempo, pero metía una cantidad de mensajes ambientales tremendo, vamos, como que fenomenal. Lo importante es llegar a la gente. Fuentes, las fuentes siempre fuentes oficiales. Ya está, cada uno te va a vender su película, que para eso nos pagan, yo tengo que vender lo mío y ya está. Pero lo que no tenemos que hacer es que no tenemos tiempo, es que tenemos pocos medios para tal. No, las fuentes siempre son la base. Y hay un montón de fuentes en nuestro país y a nivel internacional. No solamente los organismos oficiales, sino las ONGs. Las ONGs tienen unos gabinetes de investigación, gabinetes de prensa francamente buenos y muy eficaces. Y muy eficaces, ellos te cuentan su visión, no su película, te cuentan su visión de las cosas y creo que siempre es interesante. Y luego hay un montón de científicos. Afortunadamente la comunicación ha cambiado. Antes tú llamabas a un científico, es que yo no sé cómo contarlo, es que me da vergüenza, es que no sé qué. No. Ahora afortunadamente tenemos el CSIC a nivel nacional, que tienes absolutamente de todo y tienes absolutamente siempre, tienes un experto en el tema más raro que se te pueda ocurrir. Lo tienes y con ganas de contarlo, porque se han dado cuenta que todas sus investigaciones, si no las cuentas, no existen. Qué importante, Cristina, echar mano de los divulgadores profesionales cuando vas a preparar un tema concreto, una noticia concreta, un reportaje, que te encuentres un divulgador comunicador de alguna forma que sepa trasladar a la sociedad el mensaje, ¿no? Sí, y ahí de hecho creo que es también responsabilidad del periodista. A veces encontramos perfiles muy preparados y muy técnicos que te están comunicando, por ejemplo, un trabajo de investigación, hablar del CSIC, puede pasar también en la universidad. O sea, hay gente muy preparada con unos proyectos interesantísimos, pero que como medio de comunicación también es nuestra responsabilidad utilizar, trasladar eso que te están contando a veces en un lenguaje muy técnico y muy científico a la audiencia de una manera que yo siempre lo digo, periodista. Escríbelo para que lo entienda tu abuela, o sea, decir, porque hay veces que estás entrevistando a un interlocutor que a veces piensa que utilizando tecnicismo o palabras muy cultas se está explicando mejor y a veces dices, por favor, repreguntas, ¿no? Dices, vamos a contarlo otra vez, ¿no? Entonces, es responsabilidad un poco también del periodista, como digo yo, traducir y machacar un poco ese contenido para que lo entienda a todos los sectores de la audiencia, ¿no? Porque ahí también es un poco responsabilidad de los medios públicos. Yo creo que a veces lo conseguimos, ¿no? Pero qué gozada es cuando te cuentas un Valladares, por ejemplo. Valladares yo creo que es uno de los grandes divulgadores científicos y medioambientales de este país. El tío le dice, necesito una pieza de 15 segundos. Exacto. Exacto, lo cuenta con cercanía, lo cuenta con pasión y da un mensaje alucinante, ¿no? Esas cosas. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. Afortunadamente se han dado cuenta los científicos que no solamente pueden hablar para su círculo, ¿no? Sino que tiene que expandirse el mensaje, ¿no? Y luego estamos también en una época que todo va mucho más deprisa, estamos en el periodismo del siglo XXI, están las redes sociales, o sea, cada vez todo es como 20 segundos. O sea, bueno, antes de hecho, ahora ya está menos, ¿no? Antes era totales cortes de 20 segundos. Entonces, ¿cómo cuentas algo en tan poco tiempo? O sea, pasa con la información ambiental y pasa con todo. Cada vez las noticias son más cortas. O sea, ¿cómo enganchas a la audiencia en contenidos tan rápidos, en redes, en TikTok? Ahí tenemos un reto importantísimo porque como no captes en los primeros segundos a ese receptor que está viendo, se te va a otro sitio, o sea, en la radio, en un podcast, en Twitter. Tienes ese limitado número de caracteres, ¿no? Entonces cada vez tenemos que hacer los contenidos más atractivos, más rápidos, ir al grano. Yo siempre cuando llegan los estudiantes que hacen con nosotros prácticas, vienen de una rueda de prensa, de un algo y han dicho esto, han dicho lo otro, han dicho.
Dame un titular. Dame un titular. ¿En qué te has quedado? Exacto, pues cada vez tenemos que aprender todos más a eso. Es decir, vale, han hablado de muchas cosas, pero ¿cuál es la noticia? O sea, nuestra responsabilidad y la vuestra cuando empecéis a hacer prácticas y a trabajar en el sector, sobre todo ir al grano, ¿no? O sea, y bueno, vale, han hablado de varios temas. Pues dame 4 titulares, ¿no? Pero primero empieza por cuál es el titular hoy. ¿Más que añadir? Sí, es lo que decíamos también cuando hablamos de temas tan especializados como estos, sí que hacemos hincapié en eso de bajar, ¿no? Siempre decimos que el conocimiento experto hay que bajarlo a la tierra para que, como decía Cristina, que hasta nuestra abuela lo entienda, ¿no? Y por eso ahí reside el reto y la oportunidad también para los estudiantes, ¿no? En saber cómo condensar toda esa información en una pieza muy chiquitita y en centrar la atención también para que la audiencia pues le interese, ¿no? Y al final se conciencie, que es la labor principal de la comunicación ambiental. Desde la Asociación de Periodistas Ambientales, por ejemplo, Javier, ¿hasta dónde ha llegado la comunicación ambiental, la información que tú pensabas, fíjate, ha impactado en este sector, en este ámbito, etcétera, que nunca imaginabas que iba a llegar? No pues hay un ejemplo que a mí me parece siempre significativo, que es el IPCC. El informe que se ha presentado hace relativamente poco, llega a todas las televisiones. Hablar de medio ambiente en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, y dices, si es un tema polín escabroso, que hay que explicar bien, que hay que contar bien. Bueno, la especialización en los medios, los grandes medios, ha permitido que esos periodistas sean capaces de condensar en los minuto 10 de una pieza o un artículo de una página, han sido capaces de hacerlo. Y además, desde mi punto de vista, sobre todo la prensa escrita, lo ha logrado muy bien, porque lo que ha hecho no solamente es acogerse a la información del IPCC, sino que ha tirado de científicos, y volvemos a lo que acabo de decir antes, que han sido capaces de interpretárselo, ¿no?, a las personas para que mi abuela lo haya podido entender. Yo creo que ese es para mi opinión, es una de las cuestiones más importantes que hemos logrado. El famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París, 2015, estuvo en boca de muchísimas personas durante muchísimos años, ¿eh? No solamente de los políticos, sino de las conversaciones. Entonces yo creo que son cuestiones que están llegando, ya no solamente temas de incendios, sino el lince. El tema del lince es un tema que yo creo que es un tema normal, que muchísima gente puede hablar, y fíjate la importancia, qué bonito es el animal, fíjate qué problemas hay con el tema de los cruces de carreteras. Bueno, yo creo que hay 10, 15, 20 temas muy potentes, y por no hablar del reciclado. Del reciclado es un tema que todo el mundo hablamos, porque es que lo tenemos a la puerta de nuestras casas. Sí, pero en el reciclaje, por ejemplo, todos sabemos dónde reciclar, y lo he dicho antes, un plástico, un vidrio y un cartón. Pero estamos hablando de residuos electrónicos que en ocasiones desconocemos que tienen una segunda vida, o que nos pueden pasar a casa a recoger el frigorífico, etcétera. Y ahí yo creo que sí que falta esa concienciación, y por eso se están haciendo este tipo de jornadas en este momento en Castilla-La Mancha. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando tú compras un electrodoméstico, claro, tú sabes que deberíamos de saber todos que está incluido lo que es la retirada, ¿no? Para poder reciclarlo. Es verdad, eso es un tema en el que se está haciendo. Se debe hacer mucho más, ¿no? Yo creo que este tipo de jornadas siempre apoyan este tipo de iniciativas. Pero bueno, yo creo que la concienciación existe. Podría haber más, obviamente, ¿no? Puede haber más, pero yo creo que la concienciación existe, y los jóvenes, pues yo creo que lo tienen cada vez mucho más claro. Cristina. Incluso también tenemos una responsabilidad de cara a concienciar de la importancia de dar una segunda vida, ¿no?, a todo este tipo de aparatos, ¿no? Ahora ya con la globalización, la facilidad de acceder a cualquier electrodoméstico de bajo coste y demás, creo que tenemos que informar también, de la obsolescencia programada, de la dificultad de las compañías para reparar un electrodoméstico, que tú dices, oye, mira, es que yo quiero no sé, un aparato, imagínate, un robot de cocina, y dices, no, es que yo no quiero comprar uno nuevo, es que yo quiero que me den esta piececita que se me ha roto, y que llevarla a un taller de toda la vida y que me lo arregle y seguir con mi aparato, no desembolsar 3 veces lo que vale, cuando podría repararlo por muchísimo menos. Contar un poco también eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes empresas te dificultan cada vez más poder reparar o poder tener piezas, o la forma de construir, o sea, con obsolescencia programada, pero tal vez incluso a la hora de reparar una plancha, ¿no? O sea,
antes los enchufes estaban hechos de una manera completamente distinta para, oye, se me ha roto el cable, pues directamente cambio esta pieza y me funciona. No, y ahora ya es que no se fabrica. No solo no se fabrica, sino que el modo en el que pues, contemos también por qué cada vez es más difícil. O contemos también que todavía existen, pues eso, talleres de toda la vida donde tú llevas, te reparan y, oye, que están a tope, ¿eh? No sé. Sí, es la famosa economía circular. Estamos hablando de economía circular, algo que está en boca de todos y tal. Antes había dicho Cristina una cosa y me he quedado con ganas de decirla, si me permites. Sí. Cuidado con la inteligencia artificial. Quiero decir, los titulares sí que son importantes, sí, pero las fotografías que acompañan a este tipo de titulares son tremendas. Y ahora con inteligencia artificial que está empezando, bueno, en Estados Unidos lleva muchísimo tiempo, todo lo que tú quieras, en España está empezando a llegar el famoso chat GTP. Yo estoy empezando a cacharrear un poco y da miedo, Da miedo lo que podemos ser capaces de hacer con unas buenas preguntas al aparato. Tengamos cuidado con eso, Pero ahí en la labor de comunicación, Cristina te dirá que tenemos que mirar bien las fuentes, comprobar lo que ese chat está diciendo o no, porque a veces conducimos a error, ¿a que sí? Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto todos, incluso la propia universidad, digo que a veces supongo que habrá también tentaciones de hacer algún trabajo con inteligencia artificial. Entonces, al final yo creo que es una herramienta que tenemos que explorar. Nosotros dentro de RTV tenemos proyectos de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos uno de generación automática de textos de cara a la próxima campaña electoral, pero no hay que olvidar que la inteligencia artificial es una cosa que el ser humano tiene que entrenar. O sea, para que tú puedas utilizar inteligencia artificial para desarrollar una serie de texto, tú tienes que entrenar a la inteligencia artificial para este texto lo quiero de esta determinada manera. O sea, si tú quieres hacer un trabajo automatizado, tienes que diseñar tú previamente como periodista qué es lo que quieres que la inteligencia artificial haga para ti. Al final es un proceso un poco mecánico, ¿no? Pero antes hay periodistas detrás diseñando todo eso para que al final la máquina haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y supervisando. Sí, yo creo que todos los argumentos apocalípticos de la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo y demás, no, yo lo veo como un complemento, y así debe serlo, ¿no? De ayuda al periodista. Es como cuando decimos, bueno, pues todo el mundo obviamente damos por hecho que cuando tú quieres ir a un sitio, pues te ayuda el Google Maps y dices, bueno, ¿y cómo sabe dónde estoy? ¿Cómo me...? O sea, todo eso al final es inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, aprovechemos los avances de la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo como periodista, pero por supuesto el motor que desarrolla la información debe ser un periodista, ¿no? Y una persona, por supuesto, especializada en ello. Sí, porque al final la capacidad interpretativa o crítica va a corresponder a nosotros, ¿no? Y al final sí que nos puede dar, como dice Cristina, ese contexto, ese panorama general, pero al final la labor va a residir en el periodista, ¿no? Entonces animamos a nuestros alumnos a que lo usen adecuadamente. Los vigilaremos. Su uso que sea adecuado. Bueno, ¿cómo veis que se está trabajando en la comunicación corporativa? Que también lo hemos sacado en la primera mesa, ese grado de responsabilidad corporativa de las empresas, de la sociedad en general. Cuéntanos. Yo creo que la comunicación corporativa está funcionando con sus intereses, obviamente, con sus intereses, pero yo creo que se está haciendo de una manera muy profesional. Yo creo que hay grandes profesionales dentro de gabinetes de prensa, tanto de instituciones como de empresas privadas, y se han dado cuenta que no solamente pueden contar su batalla, no solamente pueden contar su película, ¿no? Tienen que llegar a un público y lo tienen que hacer de una manera honrada y legal. Legal y leal. Las dos cosas. Yo creo que están bien. Yo creo que la comunicación corporativa se ha profesionalizado. Hay estudios que nos dicen que van por ahí. Hay centros de investigación que se apoyan muchas de estas empresas, estas corporaciones. Está haciendo bien. España, yo creo que en ese sentido tenemos que sentirnos orgullosos que tenemos una buena comunicación corporativa. En otros países, me voy a Estados Unidos sin ir más lejos, la comunicación corporativa es mucho más agresiva, es mucho más directa, es con un mensaje de esto es lo que hay, no. Y yo creo que en España somos bastante buenos, sinceramente. Cristina, no sé si en Radio Televisión Española tenéis puntos de reciclaje, se informa, se le dice a los trabajadores, etcétera. ¿Cómo lo hacéis, la comunicación corporativa?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos un departamento de comunicación interna en el cual no solamente se hacen iniciativas, ¿no? Iniciativa por el planeta, o sea, con diferentes hitos a lo largo del año, ¿no? Para contribuir un poco con tu granito de arena a conservar más el medio ambiente. Pasa en RTV, yo creo que pasa en la mayoría de las grandes empresas, casi todas las empresas, que bueno, creo que también es un nicho de mercado para el sector del periodismo, tienen sus departamentos de comunicación que también se preguntan qué puede hacer mi empresa, o sea, en qué proyecto me puedo embarcar para ayudar a cuidar el planeta, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos cubierto dentro de estos proyectos live, ¿no? Información de todo tipo de empresas que tienen a veces proyectos de conservación de especies autóctonas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que ayudando a conservar, por ejemplo, las abutardas en un humedal de Cuenca, o por ejemplo aquí en el Hito, ¿no? Ayuda también a conservar la biodiversidad, ¿no? O a conservar un producto, por ejemplo, de agricultura de proximidad que se cultiva en ese pueblo específico y que a la vez una empresa multinacional pues ayuda a patrocinar de alguna manera o a ayudar a concienciar desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Cada vez más grandes empresas se embarcan en proyectos locales y de proximidad para ayudar a conservar el medio ambiente en sitios locales. Porque además está estudiado, ¿no? Que cuando tú vinculas ese valor medioambiental a, oye, si compras este producto estás ayudando a conservar las abutardas de Castilla-La Mancha, esto es un caso real, por ejemplo, en mercados, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Está estudiado, ¿no? Que se compra más un producto ecológico vinculado a una conservación de un sitio donde tú le pones cara, ¿no? Este agricultor que tiene tierras en este pueblo y que esta especie se alimenta de ese producto que se cultiva en esa tierra, se vende en un mercado a un precio muchísimo mayor porque el comprador alemán entiende que comprando ese producto ayuda a conservar la tierra de X sitio, ¿no? En vez de comprar un producto de una multinacional, ¿no? Esto está comprobado, esto se está haciendo y se está haciendo en Castilla-La Mancha y nosotros hemos hecho reportajes de ese tema. Antes hablaba, hablando de comunicación corporativa, antes hablaba de RSC y esa palabra como que ha desaparecido, ¿no? Hace 8 o 10 años todas las empresas tenían su RSC y ahora de pronto ya no hay departamentos de RSC. O no los hay como los había antes, ¿no? Yo creo que también la propia evolución de la sociedad y de las empresas se han dado cuenta que, bueno, que tienen que tirar por otro lado. Ya tienen departamentos de sostenibilidad, tienen departamentos de ecología, pero la RSC ha pasado a mejor vida, ¿no? Desde la facultad, ¿cómo estudiáis y cómo veis esa responsabilidad que tienen las empresas en su comunicación? Sí, yo creo, además tenemos aquí a muchos alumnos de comunicación corporativa hoy, los estoy viendo por aquí. Así que ya conocerán el tema, ¿no? También es un nicho muy importante de futuro trabajo, lo estamos comprobando en los últimos años. Y sí, la sostenibilidad se ha instaurado en las empresas. Sí, yo os invito a que hagáis también como ejercicio práctico que os metáis en las páginas web de las empresas del IBEX 35 para ver cómo comunican la sostenibilidad, ¿no? Cómo también hablan de los objetivos del desarrollo sostenible y también cómo ponen esas acciones en práctica, ¿no? Porque hay muchas veces que se habla de estas acciones, pero no se llevan a la práctica, ¿no? Se habla mucho también de este concepto de ecopostureo, que tienen muchas empresas, del greenwashing, ¿no? Este tipo de conceptos que sí que hablan mucho, pero luego no lo llevan al ejercicio práctico. Y sí, desde luego que también es un nicho muy importante para los futuros alumnos. Y como decía también Javier, se hablaba de RSC y también parece que RSC ya se ha integrado en el departamento de comunicación, ¿no? Que ahí hay una integración muy, muy significativa, ¿no? Pero yo creo que sí, que es muy importante saber o distinguir el lenguaje de la sostenibilidad también por parte de las empresas. Vamos en tiempo, nos quedan 5 minutos. Que Pablo no me hable de greenwashing, que aquí ya me saco las uñas. Javier, venga, pues vamos con las conclusiones, un reto, un mensaje para los alumnos de la facultad, para aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Cuéntanos. Bueno, lo primero, hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas como la que habéis tenido vosotros, de acercar la comunicación ambiental a los futuros estudiantes. Segundo, hay trabajo en el mundo de la comunicación, de la sostenibilidad, de la comunicación de medio ambiente. Tercero, creéroslo. Os tenéis que creer que la comunicación es necesaria, no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Y por último, especializaros. Elegir la especialización que vosotros consideréis. Yo apuesto obviamente porque os especialicéis en temas medioambientales, pero
lo que hagáis, intentar ser los mejores en vuestro campo. Si decidís ir tirar por economía, especializaros en comunicación económica. Si decidís ir por temas de deportes, por deportes. Si lo hacéis por medio ambiente, hacerlo, porque hay muchísimas iniciativas que os van a ayudar a que vuestra formación sea lo más buena posible. Y, por supuesto, nunca olvidéis que todos los días hay que estar reciclándose, y lo uno con la palabra de esta jornada. Pablo, reto y mensaje. Sí, retomando lo que decía Javier, sobre esa especialización, también enfocarla a analizar contexto y causas, ¿no? Que siempre medimos o hablamos de comunicación ambiental en términos de impacto, ¿no? de lo que sucede. Yo creo que también deberíamos enfocarnos en dar ese contexto, en dar un paso más. Luego también, ¿por qué no?, para los alumnos de comunicación audiovisual, que los tenemos aquí también, apostar por contenidos ficcionales, ¿no? Que también hablen de esto, que también traten el tema de la sostenibilidad, ¿no? Yo aquí hago siempre mención a una de las conclusiones que plantea en su tesis mi amigo y colega Juan Ignacio Cantero, que analizó la información ambiental en España en 2018 y 2019, y lo planteaba en una de sus conclusiones, ¿no? ¿Por qué no utilizar contenidos ficcionales también para tratar el tema de la sostenibilidad? Y también, bueno, pues presentar estos temas también en vuestras actividades y en vuestros trabajos. Nosotros os animamos siempre a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible y, ¿por qué no?, pues también desarrollar a partir de ahí una actividad profesional o un proyecto también o emprender para hacer un podcast. Tenéis los contenidos, tenéis las herramientas. ¿Por qué no tirar por ahí, no? Yo me quedo con ese reto. Cristina. Pues yo, sobre todo, a los periodistas del mañana les diría que para cualquier reportaje, pero sobre todo si hablamos de información ambiental, que no se queden con un punto de vista, que haya diversificación de ese punto de vista, que vayan a diferentes fuentes, que profundicen en un tema en concreto y vean cómo ese tema, que puede parecer global, puede afectar a su vida diaria, y a partir de ahí lo cuenten. Entonces yo creo que, sobre todo, profundidad en los contenidos, que no se queden con la superficie y que vayan más allá, siempre más allá. Muchísimas gracias a los tres. Antes de que les deis un aplauso, me gustaría saber si tenéis alguna pregunta, si queréis comentar algo, alguna curiosidad que tengáis, que tenemos un micrófono preparado. Así que, venga, ¿quién es el valiente o la valiente? ¿Lo tenéis todo clarísimo? Bueno, pues entonces vamos a darles un aplauso a los tres.